Está claro y creo que todos coincidimos en que cada vez somos más las mujeres que manejamos, que estamos en roles de conducción. Y se han hecho diferentes estudios. Los especialistas coinciden en este contexto, además de pandemia, en la que también los ánimos no son los mismos, que hay como un estilo de manejar y forma de manejar con menos respeto, con más irritabilidad. Bueno, en ese contexto, las mujeres viven mayor cantidad de experiencias de violencia al manejar que los hombres. Manejan la misma forma, pero viven mayor cantidad de experiencias de violencia. ¿Es así? Lo vamos a consultar con Ramiro Parsi, que es psicólogo, que es capacitador vial. Buen día, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mercedes. Gracias por la nota. No, por favor, ¿es así realmente? Vos como capacitador vial, como psicólogo, ¿notás que hay una diferencia tan marcada en el manejo entre hombres y mujeres y sobre todo en estas situaciones de violencia? Sí, hay una situación muy marcada, la podemos experimentar en nuestra ciudad. El hecho de que a la mujer no se le da el mismo espacio en el tránsito, el mismo lugar, como el mismo estudio lo plantea, en los hogares que hay vehículos, las mujeres no suelen utilizarlo, y realmente hay una diferencia entre la conducción del hombre y la mujer. Una pregunta que no plantea el estudio es quién forma a la mujer. Bien, que en su mayoría son los hombres, ¿no? Entonces, esto también nos arroja el interrogante y lo plantea también el estudio, de que más de la mitad de las personas encuestadas plantean que tienen algún temor al conducir. Mirá vos. ¿No? No, estaba pensando en lo que decías vos, esta diferencia, ¿no? Y es cierto, si vos te pones a analizar, fíjate cómo es cierto que cada vez más mujeres se animan a manejar, que durante mucho tiempo no fue así, pero sigue todavía. Fíjate que en una casa está el vehículo y es como que el vehículo sigue siendo del hombre, ¿viste? Como que la mujer tiene que pide permiso para sacar el auto, ¿te das cuenta? Como que hay todavía, a no ser que la mujer tenga su propio auto, pero si hay un auto compartido, sí, pido sacar el auto, ¿viste? Como que hay todavía una diferencia en eso. Totalmente, y es una cuestión, un prejuicio social de que la mujer conduce peor que el hombre, y de nuestro lugar de formación, de conductoras y conductores, podemos aseverar de que las mujeres son mucho más seguras que los hombres al conducir. Estoy hablando en términos generales, no en términos particulares, ¿no? Porque la mujer es mucho más empática, es mucho más paciente. El sentido de conservar la vida cuando está trasladando a algún hijo, a algún ser querido. Y bueno, y estas estadísticas se reflejan en otro estudio realizado en Europa, en la que comparaban la cantidad de siniestros en 10 años de cuando se generaban siniestros entre hombres y mujeres. Y la conclusión de ese estudio demostró de que cuando tienen un siniestro dos hombres, la gravedad del impacto del siniestro es mucho más grande, con mucho más lesionados, con muchas más personas fallecidas. A diferencia que cuando tienen un accidente, un hombre y una mujer o dos mujeres. Ah, mira vos, qué dato que estás dando. Entonces, esto nos da un dato mucho más concreto de cómo el hombre tiende a exceder la velocidad, a no respetar las normas, y a veces la mujer no es tan así. Algo que está bueno destacar y que no lo plantea el estudio es el hecho de la amaxofobia. ¿Qué es? La amaxofobia es el miedo a conducir. Amaxo viene de carruaje y fobia de miedo. Y esto es una problemática social que hoy no se está reconociendo, como antes pasaba con el bullying, y hasta que no se pudo reconocer y poner en palabras, esas personas que eran víctimas de violencia no eran reconocidas y como tal no podían acceder a una contención, un tratamiento. Bueno, esto está pasando en nuestra ciudad, está pasando en nuestro país, que la amaxofobia no está siendo reconocida, y la persona cuando plantea que tiene miedo en su entorno familiar no lo comprende. Como así pasaba con el chico que sufría bullying, ¿no? Decía, mamá, en el colegio me maltratan, y decían, bueno, no será para tanto, no es así.
Y quizás no Bueno, se va a pedir esto mismo ayuda, ¿no? sucede. Quizás ante ese miedo que vos decís, esa fobia a manejar, no se sabe a quién acudir a pedir ayuda, como vos decís, el contexto tampoco, es como que bueno, ¿viste? Tiene miedo, ya está, que no maneje más. Exactamente, y aparte se empieza a comparar esta persona con su entorno familiar, un entorno que no la apoya, que no la valora, y empieza a pensar que el problema es solamente de ella. Y esto empieza a erosionar el autoestima y empieza a generar un montón de otros malestares que afectan en otra área de la vida, ¿no? Claro, y es un miedo que se acrecienta. Un miedo que se acrecienta. Digo, porque ¿cuántas personas hay que por ahí, por alguna situación en particular, un choque, les agarra miedo a manejar y nunca más manejan, se anulan completamente? Así es, tenemos dos tipos de maxofobia, que es la maxofobia tipo 1, que son personas que no han sufrido un siniestro y lo mismo, vos le preguntás, ¿tenés miedo de conducir? Sí, y le preguntás por qué y no sabe, es una cuestión más inconsciente. Claro. Y la maxofobia tipo 2, que es como la que vos planteas, es ya después de un suceso trágico donde hay un siniestro y se genera un estrés postraumático y ahí la persona empieza a evitar la conducción, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a plantear estos temas y más que el estudio que lo plantea de que más de la mitad de las personas encuestadas tienen temor a conducir. Bueno, es un temor real, en cierta forma, porque hoy por hoy el tránsito cada vez es más complejo, es más riesgoso, abrimos una red social, abrimos un diario, vemos la tele y vemos siniestros por todos lados, pero sucede que estos siniestros se generan, y siempre reiteramos lo mismo, por la falta de formación profesional, por la falta de educación vial. Venimos de generaciones de personas formando a conductores o mal formándolos y empiezan a despertar todos estos sentimientos, todas estas... Ay. Perdón, ahí está. Evitando que la persona tienda a conducir, ¿no? Que evite el conducir. O sea que uno debería seguir capacitándose constantemente y tener este tipo de capacitaciones como vos decís, ¿no? Porque uno va cambiando, la edad va cambiando, la forma de manejar va cambiando, el contexto también. Así es, y la primera respuesta para aprender a conducir no está en tu familia. Claro. No está en un conocido. Está en alguien que se dedica a la formación vial y en el caso de que necesites una contención emocional y poder trabajar esto del miedo un poquito más en profundidad, bueno, ahí es donde es importante las autoescuelas, los centros de formación de conductores, porque reitero lo mismo, capaz que en cierta forma esta problemática social viene de 30, 40 años de formación, de que el abuelo le enseñó al padre, el padre le enseñó a la hija, y se termina transmitiendo malos hábitos en la conducción y termina generando esta percepción negativa del tránsito, ¿no? Bueno, Ramiro, como siempre es un placer hablar con vos. Es interesante el tema. Basta decir que la mujer maneja peor que el hombre. Maneja bien o mal igual que el hombre. Habrá mujeres que manejan bien y hombres también que lo hacen de la misma manera, ¿eh? Esa diferencia ya no tiene que existir más. Totalmente, y ojalá que en un futuro las mujeres tengan el lugar que merecen en el tránsito y más en el transporte, por ejemplo, de carga, de pasajeros, como conductoras profesionales. Bien, es así. Ojalá cada vez más. Gracias, te agradecemos un montón, Ramiro, como siempre. Muchísimas gracias por la nota, un placer. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, gracias.